Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones acerca de Abraham, un hombre marcado por la fe. Vamos a tocar el tema número 5. La verdad que cuando le di el título a este nombre, creo que el título es Abraham y la enseñanza del viejo. Abraham y la enseñanza del viejo. Yo quiero que usted vaya a Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, que es el tema, el texto principal para nuestra enseñanza en esta noche. Capítulo 14, versículo 17 al 20. Me dicen a mí cuando lo tengo. Amén. Esta serie de mensajes que nos estamos enfocando en Abraham va a tocar diferentes puntos de su vida, como de los principios que podemos hallar a través de ella. Vamos a ir entonces al versículo 17, donde dice: cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre, en esta noche, de verdad necesitamos tu dirección, tu guía, para que este mensaje pueda tener el efecto que debe tener en nuestras vidas, para que sea a través de esta palabra que tú corrijas lo que está mal en nuestras vidas y que tengamos oídos prestos para oír tu palabra. Dame facilidad de palabras, ayúdame a poder empezar con tu palabra, oh Dios, estas verdades que están en tu escritura con el fin de que nosotros la tengamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Bien. Para poder dar un contexto, antes de dar un contexto, para que ustedes se puedan acordar de esta serie que hemos estado llevando de Abraham, me gustaría hacerles dos preguntas. Quiero que sean lo más sinceros que puedan a responder. Número uno, ¿quién aquí se considera un hijo del Dios Santísimo? Nadie se considera un hijo de Dios Santísimo. Dice la Biblia, la música del cuerpo. Número dos es quién está agradecido por ser un hijo de Dios. Yo creo que al final, y recuerda muy bien su declaración, para que al final se acuerden de esto cuando lleguemos a la vamos a hacer el contexto de la historia. La historia nos cuenta de que Lot había ido acercando sus tiendas poco a poco hacia Sodoma. Había llegado a ser tal que terminó viviendo ahí, ¿verdad? Sin embargo, lo que pasó fue que hubo unos reyes que se levantaron a conquistar estas tierras, a saquearlas, y saquearon y se llevaron a la gente de la ciudad de vivía Lot. Al haberse llevado, dice que esto llegó a oídos de Abraham. Al llegar a oídos de Abraham, Abraham no fue diferente a esta situación, sino que tomó a los que nacieron en su casa, dice a los esclavos, a los siervos, y todavía otros cambiaron más, los armó y fue a recuperar a su sobrino Lot. Él alcanza la victoria y trae a Lot, y trae las pertenencias, y trae todo el botín de la conquista que había tenido, aquella tremenda victoria en la cual en números eran muchísimo menos que los rivales. ¿Qué sucede? Bueno, la historia no termina ahí. La historia nos cuenta que en el versículo 17, mientras él volvía de haber derrotado, de haber recuperado
que vamos a ver hoy no es al rey de Sodoma, sino a Melquisedec. Vamos a hablar de Melquisedec porque tal vez lo han escuchado, pero no conocen mucho de él. Melquisedec viene de la palabra hebrea Sedek, que significa rey de justicia. Eso es lo que significa Melquisedec, rey de justicia. Usted puede ir a Hebreos capítulo 7, versículo 1, vamos a tomar nota de lo que David en el Nuevo Testamento revela de este personaje tan maravilloso. Hebreos 7, 7, 1 y 2. David. allí en el tecnológico. Vaya con la sombría, hermana. Ah, Tenga cuidado allá. Amén. ¿Lo tenemos? 7, 1 y 2. Amén. Oye, dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ahora vamos a ver que Melquisedec era el rey, en este caso el sacerdote, de Salem. Que Salem es la misma ciudad santa de Jerusalén. Era conocida en ese tiempo como Salem. Y vamos a ver Salmo 76, 1, 2, para que veamos qué es lo que nos dice la Escritura. Salmo 76, 1, 2. Dios es conocido en su... No, como digo que si le podieras a esto, o si no... Ok, está bien, lo voy a ver. No está listo, pero para cualquier como mañana. Ven ahí. vamos, 76. 1, 2, 3. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice, hermano? Dios es conocido en Judá, en Israel, es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su adoración en Sion. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Entonces Salem es Jerusalén. Cuando leamos o escuchamos, creo que hay una frase que dice orar por la paz de Jerusalén. Bien, por la paz de Jerusalén vamos a ir a la paz de Jerusalén. Que ve, escuchamos. Yo, Sí, pero es la paz de Jerusalén, pero el Salmo no es la paz. cuando oro por Dios con la paz de Israel. Yo siempre digo por Israel también, porque a mí me enseñaron que era por la paz de Israel. Ahora, igual, cuando habla de la paz de Jerusalén, ¿cuál es el Salmo? Bueno, no vamos a entrar en detalle a poder tomar que hablaremos de eso. Tendremos tiempo para hablar de eso. Pero cuando hablamos de Salem, hablamos particularmente de Jerusalén. Estamos hablando de la ciudad santa. Ahí, miren la analogía tan linda en el Antiguo Testamento, más o menos 2000 años antes de que Cristo naciera. Luego de los
hablamos de esto, vemos algo muy particular. En el contexto en el cual se está desenvolviendo toda esta historia, era en el desierto donde la gran mayoría de beduinos, que recuerden que la gente que vivía en el desierto, tenía grandes cantidades de dioses. A esto se le conoce como politeísmo. Había muchos dioses, pero Melquisedec se presenta como sacerdote del Dios Altísimo, marcando una clara referencia de que no había más Dios que al cual él servía. Él viene y le dice a la vida de Abraham, se encuentra con Abraham, y este hombre Abraham, que todavía era Abraham, no era Abraham, era un hombre que ya estaba caminando hacia la fe como debía de alcanzar a serlo, el padre de la fe. Este hombre se encuentra con Melquisedec y dice que Melquisedec es quien bendice a Abraham al decirle: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El relato nos cuenta que Melquisedec trae pan y vino, ¿verdad? Dice el versículo 18. Melquisedec sale un sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué significa que sacó pan y sacó vino? Tenemos que cuando saca, bueno, puede ser un simbolismo teológico, teología bíblica hacia el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús en la última cena parte pan y vino. Ahora, en este contexto inmediato, significa que van a tener una ceremonia de adoración. El pan y el vino eran símbolos de alabanza y adoración a Dios. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, dice, hacer esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Hasta que Él vuelva. Entonces lo hacemos para alabanza y gloria de su nombre, de aquel que se entregó por nosotros. Ahora imagínense lo maravilloso para Abraham. Está ahí, como Melquisedec, este gran personaje de la historia de su tiempo. Y él lo está bendiciendo y está teniendo un tiempo precioso delante de la presencia de Dios. Están partiendo el pan, están tomando el vino, representación de una ceremonia de alabanza. Y a mí me llamó esto en particular la atención, porque cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿cuál es la actitud con la que nosotros venimos? Estoy leyendo un libro precioso que se llama El Predicador y el Sermón, que es de este hombre que ya pasó a la presencia del señor Martin Lloyd Jones. Y es un libro de exposición de predicaciones expositivas, como explicamos nosotros. Y me gustaba porque decía, ¿cómo es posible? Esto es lo que estaba ahí. ¿Cómo es posible que haya tal contraste en nuestro tiempo como lo ha habido con la iglesia primitiva? Dice que la iglesia primitiva tenía un problema, que todos, vamos a decir que era un problema, que la gente venía a las iglesias y compartían el pan y compartían de oraciones todos los días y disertaban largamente. Incluso Pablo, más adelante en la historia, lo hemos visto a Eutico, el gentil que cayó muerto porque a tanto que predicó. Dice que ellos se reunían y compartían la palabra y se gozaban. Dice, el problema con nuestras generaciones es que ahora la gente viene a la iglesia y quiere entretenimiento, no quieren gozo. Hay una diferencia en entretenimiento y gozo, porque como dijo Leonard Ravenhill, el entretenimiento es el sustituto satánico del gozo que viene de Dios. Porque el gozo que viene de Dios hace que tú te sientas bien con tus hermanos. El otro día oí una predicación de Lidia Ávila que hablaba sobre eso. Mire, el otro día que quedamos, que estuvimos hablando como el sábado, ¿no? Íbamos bien amanecida. No, yo no sé.
¿verdad? Para mí fue demasiado rápido. Y compartimos y fue precioso. Y cada vez que tenemos estos tiempos del Señor, es hermoso. Ahora, yo quiero decirte algo. El problema de hoy es que ahora aquí en la casa de la gente, hermanito, congregue, vaya a la iglesia, mire, pastoreamos así. Pero eso ya es ganado. Ayúdame, pastor. Y antes los apóstoles tenían el problema que no querían ir. No se querían ir, pero también era por el testimonio que le daban los apóstoles. Porque ahora me ataco debajo. El otro día me contaron un hombre de medio que es un filtro oscuro y una piedrita va a aparecer. Le digo al trabajador mío, llévenla y la tienen en el celular. Y no, hace por no cuidarla, le digo cuando se arriba, se perdió la vaca. Se la robaron y le robaron todo. Y cuando él se da cuenta, el ladrón es el pastor de la congregación, el pastor de la congregación. Cuando Juan dice que él es doctor de los niños, se le manda a los alimentadores que iban a terminar ahí, sentado con el niño. Y es un hombre que va a venir y me da, ¿por qué mentira? Ahí la voy a matar. No, la de tener cuidado. Dije que hace poco venía el pastor muy sabio y entró a unos hombres que le robó una pata. Voy pastor, le dije, ¿qué te está? No, esto no lo va a hacer. Aparte de todo, porque no me escuché en el barco. Entonces, vemos que una la fe para hacer otra cosa. El problema, muchas veces la gente no quiere ir por el testimonio. Y cuando hablamos de esto, vemos que es maravilloso ver cómo los santos sí se gozaban delante de ese. No se gozan. El caso de Abraham pasó un tiempo precioso con el Israel. Y por eso Abraham sabía diferenciar. Más adelante vamos a ver en otra de las predicaciones cómo fue cuando le profetizan sobre su hijo Isaac. Pero cuán hermoso debe ser para nosotros como hijos de Dios poder amar esos tiempos, de poder compartir con Dios, poder estar y compartir, orar juntos y escuchar la palabra juntos y saber que podemos estar en eternidad. Así a la disposición. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención en esta bendición. Abraham recibe la bendición del Dios Altísimo que ha entregado tus enemigos en tu mano. O sea, mira, aquí está Abraham, un hombre que le han prometido la tierra de Canaán y tiene una victoria militar. ¿Saben ustedes? No mucho más adelante en el Imperio Romano, una de las cosas que era necesaria para poder llegar a ser un personaje político de poder era que fueran excelentes militares. Si tú eres un buen militar, tenías todo para poder llegar a ser hasta el César. Para muchas, ¿cómo se llama? Para muchas civilizaciones, las victorias, el renombre, el guerrero, los caciques. Ustedes han visto a través de la historia de los indios que eran caciques, era porque eran guerreros y tenían victoria. Y eso les daba un renombre, una fama. Sin embargo, Abraham tiene una bien grande victoria, pero él reconoce que la victoria no la tiene él. Melquisedec le dice, mira, Dios, el Dios Altísimo te ha dado la victoria, te ha entregado a los enemigos en tus manos. Ahora, hay algo muy interesante en esto. Aunque Abraham pudo haber tenido ese gran renombre, porque tener una victoria contra 5 reyes será algo tremendo. Sin embargo, él no se jacta, no se gloría. Es más, usted tiene que saber algo. Con cada victoria que usted obtenga en su vida, a la vuelta de la esquina va a estar la tentación. Con cada victoria que usted obtenga en la vida, a la vuelta de la esquina va a estar una tentación. Leía algo que decía el jefe de los Yuk, todos sentados, el jefe de los Yuk, decía que la mejor victoria no es la que se gana en la guerra, la mejor victoria es la que se gana por la paz. O sea, que la mejor victoria que tiene es hablando con las personas, o sea, convenciéndolas. Hay un libro que se llama, no sé si alguna vez lo han escuchado o lo han leído, El arte de la guerra. Que el libro es más impresionante. Y en el libro, que fue un chino que lo hizo, él relata lo mismo que relata este hombre. Dice que la victoria se puede ganar en el campo de batalla y puede ser un gran conquistador ganándola allá, pero eres un mejor estratega si la ganas sin ni siquiera pelear. Algo me llamó la atención eso de lo estaba viendo en el almanaque, porque ese era un indio, pues era un indio, sin nada. El jefe de la tuvo dice que las mejores batallas
no son las que ganan derramando sangre en la guerra, sino las que se ganan hablando y manteniendo la paz entre los seres humanos, y es una realidad. Así que Abraham comprendía que si Dios te ha prometido algo, no tratarías de conseguirlo por tu propia mano. Deja que Dios sea Dios. Esto lo escribía. Si Dios te ha prometido algo, no trates de conseguirlo por tus propias manos. Deja que Dios sea Dios. Abraham le había prometido la tierra prometida, la tierra de Canaán. Tiene una gran victoria. Cuando alguno por ahí puede decir, vamos y conquistemos el resto, él no lo es. Ahora, vamos a pasar a la bendición de Melquisedec. Y hoy le necesito que pongan mucha atención, porque es muy importante. Dice en el versículo 19 y 20. Y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, dice que diezmos de todo. Ahora, yo quiero enfocarme en esto para que ustedes se lo dicen algo. ¿Qué representó la entrega del diezmo a Melquisedec por parte de Abraham? Vamos a mencionar tres cosas. Tres cosas que representan la entrega de este diezmo a Melquisedec. Primero, acepta que la victoria militar fue a causa del favor de Dios y no fue por una habilidad militar que él pudiera tener. O sea, primero, aceptaba que la victoria provenía de Dios, en pocas palabras. ¿Verdad? No era por su propia mano. Abraham no podía decir qué bárbaro, qué bueno que soy yo para conquistar, sino que él acepta que la victoria viene de parte de Dios. En el versículo 20 leemos que el mismo Melquisedec le dice a Abraham, mira, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Miren, hermano, es muy fácil tener el síndrome del globo, ¿no? Que se infla con suma facilidad. Es muy fácil que alguien te haga un cumplido, y como te digo, a veces cada victoria que tú tengas tendrá a la vuelta de la esquina una tentación. A mí particularmente, una de las cosas que yo siempre trato de lidiar con el Señor es cuando Dios, en su infinita misericordia, me da la oportunidad de predicar un buen sermón y alguien se acerca, me refiero a gente de afuera, porque ustedes ya están enseñados, ¿no? Pero gente de afuera de repente viene y qué bonito predicó. Cuidado. Eso me acuerdo de John Bunyan, el del peregrino, ¿verdad? Que decía que él se bajó del púlpito y vino un hombre y le dijo, ¿qué sermón más hermoso ha predicado, hermano Bunyan? A lo que él le respondió, lo sé, Satanás hace 5 segundos vino a decirme, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera, hermanos, podemos caer en el orgullo. Así que cuando alcances una victoria en particular en tu vida, dirige la gloria a Dios. A mí me encanta, estamos leyendo Hechos, y en Hechos podemos ver que ningún apóstol se adjudicó algo. Alaba a Dios en el pastor Cornelio. ¿Verdad? Y me encantó por ejemplo el caso de Pablo. Ven que Pablo viene, está disertando largamente y dice que Eutico se cae de la... dice que todo el mundo... Y él viene, todo se bajó... Estaba dormido. El tipo no estaba en verdad. El tipo no le interesaba. Vino él y se durmió. Sí, se murió, ¿va? Pero viene él y lo revive. ¿Pero qué hace Pablo? No sé. Miren qué milagro. No es solamente lo vino y ¿qué hizo? Siguió predicando. Sí. La otra vez alguien me contaba de un lugar donde supuestamente un niño se había sanado y todos los miembros posteando en su Facebook, venga a la iglesia donde hay milagros y tal y aquella cosa, y el niño resulta que no estaba sano. Aquel mago, que aquel apóstol le había sanado la pierna. Y ahí dándole mano a la cosa. ¿Y qué pasa? Ahora es un apóstol, ya no es apóstol. Ya no existe. Por eso les digo, o sea, ¿qué sucede? Pablo, si hubiera tenido, dijo alguien decía hace mucho tiempo, ¿cuál es el propósito del Facebook? El propósito del Facebook es para que en el día del juicio Dios tenga evidencia de que sí tuvieron tiempo, pero no lo enfocaron en las cosas buenas, no para meterse en Facebook los cristianos. Sí. Ahora, otra de las cosas que vemos es que Abraham reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Yo le tengo una pregunta. Yo digo, ¿qué apariencia habrá visto Abraham? Porque Melquisedec era el mismo Jesucristo, ¿verdad?
Entonces sí, pero digo yo que como lo habrá visto, yo digo que él lo conoció. Ahora, recuerden una cosa. Él lo vio como un hombre, pero como un sacerdote. Así es. Pero él ya estaba en el plano de la historia, porque el otro no se mira alarmado porque supiera que estuviera ahí. O sea, en ese plano de la historia él estaba ahí. Que solo no menciona la Biblia en el momento, pero ya existía. Porque era rey, bueno, rey de Salem. Era rey de Jerusalén. Ahora, Abraham reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Y me encanta, porque Abraham era, digamos que era el escogido, ¿no? Abraham reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Sí. Y por tanto la validez de la religión en Salem, ¿verdad? Porque él dice que era el rey de Salem, es un sacerdote, el rey de justicia, el rey de paz. Ahora, Abraham era el escogido de Dios. De él iba a ser una gran nación. Pero él no tiene problemas, no tiene ego, no tiene orgullo. Reconoce que él, Melquisedec, es su autoridad. Él reconoce, por eso le entrega los diezmos, reconoce que es su autoridad. Ahora, de igual manera, nosotros, por ejemplo, en la iglesia, debemos de respetar a las autoridades delegadas por parte de Dios. Debemos de respetarlas porque son puestas por Dios. Hebreos 13:17 nos lo muestra. Es necesario someternos a la autoridad. Hebreos 13:7. 13:17. Perdón, 17, léalo, hermano. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, hay aquí una ordenanza. Abraham nos da una enseñanza, un principio. Él mira al sacerdote y le guarda respeto, ¿verdad? Y dice en Romanos 13:1-2, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces hablamos de que hay que someterse, hay que estar bajo autoridad. En el caso de Abraham, él se somete a la autoridad de Melquisedec y otorga los diezmos. Y vamos a ver un poco más de esto. Dice que Abraham reconoce que con sus diezmos cumple su responsabilidad de sostener al sacerdote. Voy a citarlo otra vez. Abraham reconoce que con sus diezmos cumple su responsabilidad de sostener al sacerdote del lugar. Quiero hacer un pequeño paréntesis por aquello que nos van a ver en internet, ¿verdad? Nosotros hablamos enfáticamente que el diezmo bajo la ley ya no está en vigencia. Pero si hablamos del diezmo de gracia, ¿verdad? El dar, como lo vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Es necesario que en el lugar donde nosotros recibimos el alimento espiritual sea el lugar donde nosotros procuremos sostener las necesidades que se van a dar en ese lugar. Porque ¿qué representa el diezmo? Digo representa porque, como hablamos, en el nuevo pacto es otro modelo. ¿Qué representa el diezmo en el antiguo pacto? ¿Qué representa realmente? A ver, ¿para qué diezmamos nosotros? La lluvia ya pasó, puedo escucharlo bien. Díganme, ¿por qué diezmamos nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el principio de dar? Por agradecimiento a lo que Dios nos da. Muy bien, aquí hay un agradecimiento, eso vamos a verlo hoy. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el principio de dar? Darle a Dios, Agradecimiento. darle como recibimos. Y es muy peligrosa la frase, pero igual. No, pero es la Biblia en la vida. Aplicada. No, en el mismo Cristo lo digo, porque darle como recibimos. Estamos dando lo de Dios. Pablo lo cita. Sí, Pablo lo cita. Pero vamos a ver cuál es el principio en nuestra sociedad, por ejemplo. Nuestra sociedad es sostener la obra de Dios. Okay. Vamos a dar un caso como este.
Porque hay muchas enseñanzas erróneas. Hay gente que manipula y les mete miedo a la gente para que den. Ahí, dale por la predica y vamos a hablar de plata. Y el otro amigo de plata. Y el otro de plata. Y el otro también, híjole. Y consagración de diezmo, y fiesta de consagración, cada quincena, cada 30, cada Dios mío. Y aquel, un montón de cosas. Y perdemos la dinámica, ¿verdad? Y entonces ya vamos a dar el diezmo por miedo. Queremos ver algo de esto, porque es importante. Cuando damos, como decía la hermana, damos para el sostenimiento de la obra. Alguien podría decir, bueno, pero Dios no necesita dinero. Como dijo el hermano, hay que darle a Dios lo que le dio. Pero Dios no ocupa dinero, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Ocupa dinero Dios? Dice la Biblia que la plata y el oro es de Él. A mí me encantó una vez, digo, Miguel Ángel me hizo muchas gracias porque es muy cierto. Digo, que si nosotros somos incapaces de darle a Dios lo que es de Él, porque todo es de Él, imagínense si algo fuera, de nosotros, ven. ¿Qué pasa? Si hubiera una necesidad aquí, por ejemplo, vamos, tenemos luz, nos reunimos en la noche. Hermanos, hay que pagar la luz. No, hermano, oremos que cuando venga el recibo salga cero, lo ven como un bono 80. Entonces no vamos a dar por eso. Pero es que tenemos que entender que el dinero aquí en este lugar y en todo lugar son las ruedas de los Esta frase, el problema es que yo en mi pequeña cosa, que muchas veces gente diezma porque lo miren o porque los hermanos quieren que diezma, pero si no tengo un corazón es un pecado que no toman en cuenta. es normal. Aquí vamos a llegar a lo que dijo, por ejemplo, el hermano Gustavo. Vamos a mencionar 4 razones por las cuales debemos de practicar. Estamos hablando de un diezmo de gracia. Vamos a mencionar 4 razones para que usted se las lleve y al final de la noche usted se evalúe cómo anda. Pastor, 4 razones. el otro día una muchacha me preguntó que si aquí pedían el diezmo. Pues yo le dije, yo lo que tengo no está dedicado al diezmo porque lo que tengo, ¿verdad? De hecho, que lo hacemos hoy porque es cuestión positiva. Sí, pero le dije yo que era de ti y yo me había comentado que era de Por gracia. gracia. Nosotros lo llamamos diezmo de gracia. Entonces me dice, no, me dice, pero tiene que dar, entonces me dice, pero es que tiene que dar el diezmo, el diezmo 10% porque ahí dice la Biblia. Entonces usted no le da, me dice, como dice ahí, me dice, usted gana 1000 lempiras, el 10%, en el cual usted le va a dar lo que usted quiera, me dice. Usted le está robando a Dios, me dice. Entonces de nada le sirve a usted, me dice, andar bien en otras cosas de la iglesia, me dice, usted le está robando a Dios. Bueno, vamos a llegar a esos algunos puntos por ahí. Miren, hace 2 años, creo, por ahí, como 2 años y unos 4 meses, dimos una enseñanza de 1 hora y media. Nunca habíamos predicado tanto, de día predicamos 1 hora y media. Y la verdad, tratamos todos los puntos que podíamos tener a la mano acerca del diezmo, de la falsa enseñanza y de lo que realmente representa. Hoy voy a solo tocar estos 4 puntos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? 4 razones por las cuales diezmar en la iglesia. Número 1, debemos dar en el lugar adecuado. Número 1, debemos dar en el lugar adecuado. ¿Cuál sería el lugar adecuado en que usted debe de diezmar? Correcto. ¿Y cuál sería, particularmente en su caso, cuál sería? ¿Dónde debe diezmar usted? Aquí. En el lugar donde usted recibe la palabra. Debemos dar en el lugar adecuado. En el lugar donde se congrega. Le voy a decir esto porque, miren, hermano, la iglesia tiene que tener siempre una proyección social. Siempre tiene que velar por la unidad de los evangélicos. Pero primero dice la Biblia, por los de la casa, por los de la familia. Sería muy triste, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, recogiéramos la Libra del Amor para dar a las personas como la hemos dado, a personas de afuera y personas de adentro. Porque dijéramos, vamos a recoger una Libra del Amor para los de afuera, y cuando hay una necesidad de uno de adentro, no, pero para ese no. Ese tiene. O ese de, hermano, si está necesitado, tiene que toda la cuchara, nada más de la cosa. ¿Verdad? Gracias a Dios aquí se ha bendecido gente de adentro, ¿verdad? En gran parte, la gran mayoría ha sido gente de adentro, ¿verdad? Y qué bueno. Pero debemos de dar en el lugar adecuado. Como digo, sí, como decía ahora, si dijéramos, no, pero yo aquí en esta iglesia no puedo dar porque es que yo estoy sembrando en una emisora. Bueno, hermano,
Si quiere darle una emisora porque es de bendición, déla, de dinero, pero acuérdese de su iglesia, porque si la iglesia de Rockplum, ¿y por qué cerramos? No puedo pagar el alquiler. Uy, pero ¿cómo permitió Dios que no fuéramos a la quiebra? Hermano, no hay, nunca da, no hay, hermano, lo siento, no hay, no vamos a pagar el local. Y yo le voy a decir algo. Y eso lo puede ver en todas las iglesias. El que menos da es el que más da. También pasa mucho. El que más menos da es el que más fiscaliza. El que más fiscaliza y el que más da la recibe. ¿Y por qué le dieron a él? ¿Y por qué él no ayuda a pagar? ¿Por qué de aquí? ¿Por qué de allá? Ahí no da. Número 2, debemos dar la cantidad adecuada. Ahora, en el Antiguo Testamento era el diezmo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se enseña que es en relación a lo que dispongamos en nuestro corazón. Por eso una buena medida para conocer usted el corazón del cristiano es conocer los finanzas. O sea, yo recuerdo cuando era niño en la fe, pensaba como niño. Pero después que fui hombre, empecé a pensar de diferente manera. Particularmente, como les digo, es más, yo creo que lo que tiene usted es la primera que escucha que hablamos de estas cosas. Creo que este también, ¿no? Ya tenemos casi la... Realmente no hablamos de estos temas porque, a menos que la Biblia, en el término que estamos hablando de predicaciones positivas, hable de dinero, no vamos a hablar de dinero, a menos que la Biblia me este es el tiempo para hablar de esto y generalmente las finanzas han estado bajas en la iglesia. Y la cosa, pero tú decías al hermano Alejandro, en el Antiguo Testamento en ningún lugar se hablaba de dinero. Se hablaba de bien, hablaba de trigo, de vino, de aceite, de animales, pero nunca se habló de dinero. Eso lo explicaron la gente, los pastores, le ponen el Antiguo Testamento, pero le hablan de billetes. Le hablan de billetes. Y yo te le digo, voy a llevar un café, ¿qué es lo que Dios me dio? No, vaya a ver, le entregan el billete. Ahí, o sea, si fuéramos apegados al texto real, el diezmo inclusive, el diezmo en el Antiguo Testamento, como bien dice Miguel Ángel, no consistía en dinero, y no era uno, eran 3 diezmos. Pero igual, eso no lo podemos tocar hoy porque es muy extenso. Yo solo quiero que veamos que debemos de dar la cantidad adecuada. Algunas personas, yo un día le decía, no sé si usted hermana, que yo le decía, hermana, pero es que la verdad, digo yo, enseñarle a la gente no tiene problemas para no dar. Ellos no necesitan una enseñanza para no dar. O sea, no tiene la gente no tiene problemas para no dar. Se lo aseguro. Pero, y se agarran de textos como este. O sea, yo quiero decirles por qué. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Y aquí quiero ser enfático y márcalo en su Biblia. No dice Dios bendice al dador alegre, como se dice cuando va a dar por ofrenda. Dios ama. Los botes de los bancos. Dios ama, dice. Oiga bien, Dios ama al dador alegre. Ahora, mucha gente dice, no, pero es que yo tengo que dar como dispuso en mi corazón. Es cierto, la Biblia dice, ¿cómo anda tu corazón? ¿Cómo anda tu corazón? Vaya, vamos a poner este ejemplo. La hermana dijo, gana 10,000 pesos, gana 10,000 lempiras y vas a la ofrenda con 50 lempiras. No, yo, un ejemplo claro. ¿Cómo anda el corazón de esa persona? Vamos a imaginarnos que alguien viene y gana 10,000 lempiras. Y usted sabe que le pagan todos los, digamos que todos los 25, digamos. Y viene, y usted no quiso ver, pero miró que le echó 50 pesos en un sobre o qué sé yo, algún papel. ¿Qué pensaría el corazón de esa persona? ¿Qué es lo primero? ¿Alguno de ustedes tuvo algún compañero que le gustaba andar con todo pero nunca ponía nada? Que vamos a comer pizza. Salían. ¿Cuánto está? No traje nada. O quedaban así, se me quedó en el otro pantalón. Siempre tuvimos compañeros así, ¿no? Siempre andaban ahí. Bueno, lamentablemente, a la iglesia traemos esta costumbre. Tenemos la bendición de tener un trabajo y no nos acordamos de honrar a Dios con lo que Dios nos gusta más. Y esto me lleva al tercer punto. Debemos de dar con el motivo adecuado. El hermano dijo algo muy cierto. Debemos de dar
con alegría, debemos dar con gozo, no por tristeza. Debemos de dar por el motivo adecuado, ni por temor, sino, como dijo el hermano, por agradecimiento. Hermano, muchas veces hemos torcido tanto, y digo torcido porque hasta yo en algún momento prediqué algo por el estilo cuando era un niño en la fe, de que tenía que darle a Dios una cantidad para que Él me devolviera multiplicar esa cantidad. Y hay un texto del cual se gana. ¿Han leído un texto que dice, porque el que siembra escasamente segará? Bueno, hay algo muy maravilloso que cuando uno lee el texto, igual al texto que está citando un texto de Isaías. Y Isaías se está refiriendo a la palabra. Una prédica de él. Sí, es cierto. Estamos hablando de la parábola de las semillas también. O sea, yo sé que las semillas, cuando se siembra la semilla, es poca la generación que va a dar. O sea, son pocos la miel, son pocos los cristianos que van a convertir. Pero cuando el árbol dice y se sube, y los árboles está hablando de gente que anduvo en el evangelio y se fue nuevamente a servir a bajar otra vez. Pastor, cuéntele. Que le digo, hermana, que dije Cash Luna, que del tamaño de tu enfermedad debe ser de la ofrenda. La ofrenda es del tamaño de la enfermedad. Así como suena, ahí como cae la moneda, así que saca. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de dar con el motivo adecuado. Yo no tengo que venir a darle a Dios para torcer mi brazo a Dios. Mira, Dios, estoy mal, voy a sembrar estos 1000 espigas para que tú me des 5000. No, eso no. Eso es, mire hermano, mejor agarre su dinero y cómaselo en otra cosa. Vaya a comerse una pizza o algo. Ya se los hemos dicho. Lo hemos dicho en el pasado. Hay grandes cantidades de fortunas. Hay grandes cantidades de fortunas que han pasado en las congregaciones, en las ofrendas que no fueron ofrendas para Dios, porque Dios no las aceptó. Y si no viene con el corazón adecuado, Dios no lo va a aceptar. Si no viene con el corazón adecuado, el año pasado enseñamos acerca del libro de Malaquías, que era como dar una ofrenda perniquebrada, ciega, coja, despedazada. ¿Por qué? Porque venimos como un negocio. Es un negocio con Dios. Yo te doy, tú me das. Un trueque. Un trueque. ¿Cuánto debemos entender? Y otra vez, y le voy a claro, y hay un montón de gente que le gusta ir a dar delante del pastor para que el pastor mire cuánto echa, porque dice que no debe desprender. Ya sea así. Sí, es cierto, ¿por qué? Porque quieren buscar la benevolencia del hombre, que lo ponga de hombre. No, voy a poner a la hermana Claudia porque ella es una buena para ofrendar y para diezmar. Esa mujer tiene ganado el corazón. Es la avaricia de ella la que lo tiene porque quiere figurar allá. No le da a Dios y no le está dando a los hombres. Ok, muchas veces la gente llega a creer esto por causa de esas predicaciones de famosos evangelistas o famosos del Junior. El Junior, ¿verdad? Que dice que según sea tu ofrenda, se lo sea tu cosecha. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se dan la idea equivocada que le van a torcer el brazo a Dios. Dicen, Dios está obligado a devolverte abundantemente. Dios no está obligado a nada. Porque todo lo que Él lo da por gracia. Yo quiero hacer una comparación. Es como Dios, cuando los campesinos sembramos, cuando vamos a sembrar, y sembramos buena semilla. Y hay veces que la semilla no da, y no te vuelve. Hay veces que no sacamos ni la semilla que sembramos. Así puede ser con Dios, porque es la cuestión de cómo está tu corazón, cómo está tu corazón. Debemos dar, por tanto, con el corazón adecuado, con el motivo adecuado. ¿Cuál debe ser? Gracias, Padre. ¿Qué hizo Abraham? Dio en agradecimiento. No esperaba nada más. Ya lo había bendecido, Melquisedec lo había bendecido, había obtenido la victoria de parte de Dios y él da en agradecimiento. Por cuarto lugar, debemos dar en el momento adecuado. En el momento adecuado, debemos dar en el momento adecuado. Dice que Abraham dio su diezmo después de obtener la victoria. Esto era particularmente lo que sucedía en la época. ¿Por qué? En la ley o el código Hammurabi, que era el cual regía esa región en esa época, Hammurabi, significaba que cualquier pelea que se resolviera en el territorio
tenía que tributar del botín de la victoria una décima parte. Es un principio que era normal en aquel lugar. Por dárselo en unas palabras más sencillas. Digamos que alguien de Cuyalí se peleaba con alguien de los Terrones y el de Cuyalí ganaba. Y aquí estaba, digamos, el rey en esta ciudad. Como era de la jurisdicción, entonces el de Cuyalí, de lo que había vencido a los de los Terrones, tomaba la décima parte y se le daba como tributo al rey, en señal de respeto, en señal de agradecimiento. Pero lo hacía inmediatamente después de haber tenido la victoria. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando a veces recibimos el dinero, bueno, los que reciben un sueldo mensual y lo reciben y vienen y dicen, bueno, me pagaron el 25, me pagaron 10,000 pesos. Ah, pero voy a ver, no es el que me vayan a pagar el sueldo el otro mes, lo voy rezagando para ver, y empezamos a guardar el dinero. Dependemos del sueldo y no de Dios. Oye, no importa otras necesidades. Llenamos otras, decimos, no, voy a pagar la luz primero, el cable, el internet del celular, voy a pagar ya después de lo que me sobra, le damos. Por eso cuando leímos Malaquías el año pasado, mirábamos que Dios le recriminó, dice que Dios le recriminó al pueblo y le dijo, bueno, lleva ese carnero, ese becerro a tu príncipe, a ver si lo va a recibir. Despedazado, ciego, cojo. Entonces a veces al no dar en el momento adecuado perdemos la semilla, perdemos el dinero, lo tenemos en la mano y no lo queremos. Hermano, yo no sé qué tiene el dinero, es algo que usted lo tiene y cuando uno se da cuenta ya no tiene nada. Y dice, no fallen estas palabras, mejor hubiera hecho esto, mejor hubiera hecho. Mira hermano, cuando usted tiene el dinero en su mano y usted recibe, dele a Dios, dele con gozo, no esperando que Dios le vaya a dar más, ya Dios le dio un montón de cosas. Pero, como decía, y quiero citar, ya lo cité en más de una ocasión, pero lo quiero citar para que usted lo aprenda y se lo enseñe a otras personas. Porque cuando una persona es avara, hermano, Dios sí castiga la avaricia, porque la avaricia es un pecado como cualquier otro. Dice ladidaje. Ladidaje era, como decir, el reglamento de los apóstoles que circuló en la iglesia primitiva por los primeros 2 siglos. Ladidaje, como dice el hermano. Dice así, si tu mano está abierta para pedir, porque cuando no tenemos trabajo, Señor, dame un trabajo, mira que tengo necesidad, dice, si tu mano está abierta para pedir, que no esté cerrada para dar. Oye, que tu mano, si tu mano está abierta para pedir, que no esté cerrada para dar. ¿Verdad? Porque nosotros para pedirle a Dios, uy hermano, nos falta el tiempo. Dios, dame. Y cuando toca la hora de dar, y Dios te da. Y cuando ya tenés, ya no querés darle. Es que no me gusta, Señor. Dame más. Dame más. Cuando hablamos de Malaquías hablamos de eso, ¿no? Que aquel que no es fiel en lo poco no va a dar en lo mucho. Entonces no se equivoca. Aquel que es avaro con un poquito, con unos cuantos pesos, lo va a hacer más con un Ahora la pregunta es, vamos el corazón, pero no entregamos la cartera. Eso es lo que quería llegar. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en su vida? Bueno, los actos de Abraham demostraron que él no solamente tenía el favor de Dios, sino que vivía en ese favor. Él vivía dependiendo de Dios. Él no quiso enriquecerse con el billete, el dinero, el botín que había logrado por causa de la victoria. ¿Qué hizo él? Dice más adelante que le entregó el dinero al rey de Sodoma, le entregó las propiedades y dijo, yo no me voy a enriquecer, para que tú no digas que me voy a enriquecer con tu mano. Yo no, yo dependo de Dios. Él dependía de Dios. Hermanos, bien haríamos nosotros en hacer lo mismo. Por eso es importante que recordemos este principio de Abraham. Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos. Melquisedec lo ha bendecido, ha partido una ceremonia de agradecimiento con él, le otorga por tanto los diezmos del botín, que esto significaba que él reconoce que la victoria venía de parte de Dios, ¿verdad? No había sido un mérito militar propio, reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec y también que tenía que ayudar a sostener al sacerdote, ¿verdad? Que Dios había delegado para esa época. Y también podemos ver que tenemos que dar en el lugar correcto